Bueno, en esta segunda parte entramos ya al bloque 2, que es el bloque que ustedes más miedo le tienen, no sé por qué. Les decía que en esta segunda parte vamos a entrar al bloque 2, que acá yo anoté algunas generalidades para que ustedes lo puedan comprender, y luego vamos a entrar de manera directa a cada una de las escuelas o corrientes. Ahora bien, fíjense que yo puse que vamos a ver corrientes o escuelas. Es un tema, cómo llamarlos, porque las características de una escuela son estas: tener un marco institucional, un intelectual carismático, un manifiesto o primer gran texto, un nuevo paradigma y medios de comunicación. Ahora bien, cuando lleguemos a los franceses van a ver que, a diferencia de estos dos momentos, en este es difícil encontrar estas características. Pero solo por eso es que prefiero llamarlos en este momento corrientes. Bien, acá en este mapita ustedes tienen, como les decía, los elementos fundamentales de cada corriente. Piensen sí que el enfoque que le vamos a dar es el de poner atención especial a las ciencias sociales, ¿sí? ¿Sí? Que es el texto de Luque, de Susana de Luque, que habla justamente de las particularidades de las ciencias sociales y qué hace la epistemología, digamos, vinculándose a ella. No se olviden que, como veíamos con Folari, los problemas epistemológicos de las ciencias sociales pueden tener ciertas especificidades, y a eso nos dirigiremos en esta parte de la materia. Bien, como pueden ver, tenemos las tres grandes escuelas o corrientes. Primero la anglosajona, que yo puse así, que, digamos, consta de tres momentos que van a ser trabajados por Schuster y que tienen como característica fundamental la idea de la fundamentación epistemológica tal como aparece en Hegel. Ahí, sobre fundamentación, piensen así. Para estas corrientes hay una ligación entre la razón humana, la verdad y el lenguaje. Dicho de otra manera, el lenguaje es benigno porque sabemos que es tramposo, pero si lo podemos, digamos, configurar con un lenguaje unívoco y universal, entonces podremos llegar a la verdad, ¿sí? Y la verdad es factible para el hombre porque tiene una razón, ¿no?, que le permite comprender las cosas tal como son. Y para lograrlo ha de adaptar un método, ¿sí?, un método científico que le sea útil para no equivocarse en el planteo de las realidades que busca estudiar. Digamos así, que la fundamentación epistemológica consiste en esta equiparación entre razón o facultad humana de conocimiento, la verdad como adecuación entre el pensamiento y la cosa, el lenguaje como el vehículo de comprensión, pero también de transmisión de esa realidad, y el método como el fundamento o el elemento que nos permite conocer estructuradamente, ¿no?, paso a paso. Ahora bien, las otras dos corrientes o escuelas son la de Frankfurt y la francesa. En la corriente de Frankfurt, perdón, la escuela de Frankfurt, tenemos el concepto fuerte de teoría crítica, que ahora lo vamos a ver, y en la corriente francesa tenemos esto de la tesis nacional francesa y los integrantes de la misma. Lo que tienen de interesante acá es que ambas corrientes responden a esto que llamaremos desfundamentación epistemológica y que se relaciona con las sospechas sobre el lenguaje. Foucault nos dice que Nietzsche, Freud y Marx son los maestros de la sospecha, lo digo acá, maestros de la sospecha, porque se dan cuenta de que el signo no es benigno, el signo es malévolo, no dice exactamente lo que dice, y además hay cosas no lingüísticas o no verbales que también hablan y a las que hay que prestar atención. Si ustedes se fijan, tanto Nietzsche como Freud como Marx sospecharon de algunas estructuras naturales, por llamarlas así, del mundo social, del mundo cultural, natural, etc., y descubrieron que detrás de lo evidente
se encuentra una complejidad en la cual participa el lenguaje de alguna manera. Digamos así, Nietzsche sospechó que el lenguaje eran solo metáforas que usamos para explicar el mundo. Nos sirve el lenguaje porque explica el mundo, pero después nos olvidamos que son metáforas, son meros conceptos. Y por lo tanto el mundo no está siendo asequido, o sea, captado por el lenguaje y el pensamiento, sino que son nuestro vehículo para ordenarlo, lo cual no quiere decir que el lenguaje dice las cosas tal como son. Freud, a través del análisis de los casos de las histéricas, descubre que hay detrás del síntoma, tal como se concebía como síntoma en la medicina tradicional, hay un elemento psíquico oculto, el inconsciente, que está debajo o por detrás de lo que se nos muestra en primera instancia y que debe ser atendido. Y así, la sospecha de Freud conllevó al descubrimiento del inconsciente. Por último, Marx muestra que detrás de la opresión histórica de la humanidad no hay un hilo conductor positivo progresivo, sino que justamente la separación de los hombres no es natural en la historia, sino que se va dando en virtud de un conflicto por los medios materiales de producción. Y esto es una gran sospecha porque implica que no hay una humanidad que está tendiendo hacia el progreso, sino que justamente la humanidad tiende hacia el conflicto final, ¿sí? Que es la revolución del proletariado, bueno, todo eso. Entonces, es interesante que vean que la idea de desfundamentación ya aparece con Foucault, quien dice que Nietzsche, Freud y Marx aprendieron a desnaturalizar lo evidente. Ustedes piensen en ese dibujito de que las olas en el mar tapan, pero a su vez revelan cosas que están en la superficie y que no podemos ver por su obviedad. Entonces hay que sospechar de lo que es obvio. Y acá pasamos al texto de Folari que habla sobre de Sousa. De Sousa, ustedes saben, es un autor portugués que, entre otras cosas, hace una crítica a la epistemología fuerte, la epistemología tradicional de la que nos hablaba Gallegos Elías, y quiere abrir el juego hacia una epistemología crítica o al menos una epistemología fundamentalmente postmoderna. A ver, Folari dice, de Sousa quiere trazar una ciencia, lo escribo acá, chiquitito, una ciencia que no sea solo para el periodo moderno, sino que sea una ciencia ella misma postmoderna. Ustedes saben que la posmodernidad es una actitud que consiste en que ya no hay la verdad científica europea o eurocéntrica, sino que estamos en la caída de los grandes relatos. Y en esa caída de los grandes relatos, la verdad como única cae y se revelan nuevas formas de interpretar el universo de lo verdadero, ¿sí? Entonces, hay otras formas de producir conocimiento, que no son la ciencia tradicional, que también cabe resaltar o destacar. Entonces, básicamente, de Sousa lo que quiere es que la ciencia deje de ser patrimonio de unos pocos que comprenden la cuestión para pasar a ser un producto de uso social. Y entonces va a enumerar una serie de elementos que son fundamentales para este cambio. Por ejemplo, él dice que hoy la verdad está en una agonística generalizada. Es decir, la verdad es un problema ahora. Antes era la promesa del orden en el mundo y ahora, sin embargo, todas las formas sociales tienen alguna verdad que promover. Además, ahora hay una primacía de las ciencias sociales. Las ciencias naturales siguen produciéndose,
¿sí? Y las podemos ver en los avances tecnológicos, técnicos, industriales, postindustriales, informáticos, lo que ustedes quieran. Ahora bien, los usos de la ciencia son sociales o impactan en el ámbito social. Por lo tanto, las ciencias sociales son las que ahora deben llevar la batuta de analizar los usos sociales que se le dan a la ciencia. Otro de los elementos es la necesidad de una segunda ruptura epistemológica. Ya lo vamos a ver, pero Bachelard plantea una primera ruptura que es de la ciencia con el sentido común. Es decir, romper o que la ciencia logre un nivel de abstracción tal que ya no sea mezclada con el sentido común, el lenguaje ordinario, los obstáculos epistemológicos. Ahora bien, dice de Sousa que es necesario una segunda ruptura que devuelva la ciencia al sentido común. La ciencia desprovista de la conciencia de los hombres, del gran público, se queda enredada en sí misma. Pero de lo que se trata ahora es de que la ciencia vuelva al servicio social, se convierta hacia usos sociales, hacia los usos específicos para las grandes poblaciones. Estamos en una época donde la humanidad está en algunos lugares en superpoblación y en otros zonas desérticas. Estamos ante enormes países con enorme capacidad de compra y de consumo, mientras al mismo tiempo algunos países se empobrecen cada vez más. Estamos ante países que pueden producir ciencia y tecnología en cantidades impresionantes, y hay países que todavía están intentando, luchando para sobrevivir en el ambiente. Entonces, ¿qué mejor que lograr una segunda ruptura epistemológica y que todo el progreso científico se vuelque hacia el sentido común, hacia los usos sociales? Y por último, hay más, pero lo pongo acá esto, ahora empieza a brillar, por decirlo así, la hermenéutica. Ya no se trata de explicar el mundo, sino que se trata de transformarlo, nos dice de Sousa. Pero el mundo ya no se puede medir en términos de hechos como cosas concretas, sino que exige interpretación. Y para ello la hermenéutica es la disciplina ideal, porque nos da la posibilidad de comprender el mundo en en esa complejidad en la que hoy está inmerso, ¿no? De multiplicidad de formas de vida, multiplicidad de eventos producidos por la ciencia, etcétera, etcétera. En definitiva, la desfundamentación epistemológica se refiere a esta idea de que ya no hay una verdad rectora, ¿sí? Una verdad rectora de la humanidad, sino que ahora la verdad se ha compuesto en varios sectores y la verdad de la ciencia es una de las tantas expresiones de la verdad. Por lo tanto, en este periodo de desfundamentación, cabe sospechar de lo natural que nos provee la ciencia y entonces cabe pensar que si queremos una ciencia realmente postmoderna, debemos devolver a la ciencia al hombre para que éste sea su protagonista. Bueno, empecemos entonces por la escuela anglosajona, ¿sí? Fíjense que el nombre es anglo, que quiere decir inglés, y sajón, ¿no? La lengua germánica, o lengua germánica. La escuela anglosajona, fíjense que cumple con estos elementos. Tiene un marco institucional, se llaman a sí mismos Círculo de Viena, se reúnen específicamente en ciertos lugares. Intelectuales carismáticos, sí, Carnap, Hempel, Nagel, etc. El manifiesto inaugural, sí, claro, sin ser él parte del Círculo de Viena, ¿sí? Wittgenstein, al aportar el Tractatus Logicus Philosophicus, empieza a ordenar las investigaciones del círculo, ¿no? De las que hablaba el propio Bunge, ¿se acuerdan? Después, el nuevo paradigma, claramente estamos ante una nueva corriente o forma de hacer ciencia, lo que llamaremos epistemología, ¿sí? Cuya primera expresión, sin dudas, ha sido el positivismo o empirismo lógico.
Bueno, y los medios, bueno, van a empezar a aparecer revistas especializadas en epistemología, así como algunos congresos que se van sucediendo y que marcan tendencias. A ver, ¿en qué consiste cada uno de estos momentos? El positivismo lógico se apoya en la idea de verificacionismo. Hay un método que consiste en sumar eventos hasta que quede claro que la hipótesis contrastada con esos eventos es verdadera. Por ejemplo, si el cisne A es blanco, el cisne B es blanco, el cisne C es blanco, el cisne D es blanco, el cisne E es blanco y el cisne F es blanco, podemos asumir, pasando de las particulares, una ley universal, es decir, todos los cisnes son blancos. Para la ciencia, para el positivismo lógico, la ciencia avanza por acumulación de eventos o de observaciones que comprueban la hipótesis, ¿sí? Por eso es tan importante para estos señores diferenciar entre ciencia y no ciencia. Solamente es ciencia aquello que tiene contrastación empírica posible. Por otra parte, para ellos, la observación es un fenómeno puro, ¿no? Yo puedo observar cosas totalmente puras, como que esto si lo suelto cae, y eso va a ser el elemento incontestable que me permite hacer las contrastaciones. Como pueden ver, entonces, la ciencia es una acumulación progresiva de pruebas o de verificaciones que prueban la verdad de mis enunciados hipotéticos iniciales. Ahora bien, el falsacionismo surge allá en los 40, 50, 60 como una respuesta a ciertos problemas epistemológicos y lógicos del positivismo lógico o empirismo. De hecho, fue tal el golpe del falsacionismo que el positivismo lógico desaparece totalmente ya para los años 60 y no es que sea reemplazado por el falsacionismo, pero sí que el método falsacionista es más fuerte y pasa a ser el crucial en el desarrollo científico. El falsacionismo consiste en no buscar 1000 casos que verifiquen mi hipótesis, sino en buscar por todos los medios al menos un caso que vaya en contra de mi hipótesis. Entonces, por una cuestión lógica, no la vamos a ver acá, se usa este razonamiento. Si P entonces Q no se da Q, entonces es imposible que P. Si mi hipótesis está en lo cierto, entonces debería observarse tal cosa. Como no se observa tal cosa, entonces mi hipótesis es falsa. Si se diera Q 1000 veces, yo no puedo decir que P sea verdadera, fíjense así. Que sea Q no quiere decir que P sea verdadera, porque podría aparecer algún día una Q en negación. Por lo cual, la verdad de esta hipótesis es provisoria. La usamos como enunciación explicativa provisoria. No prueba, no está comprobada su verdad, no está verificada. Por lo menos es, digamos, probablemente verdadera. No, ni siquiera probablemente verdadera. Eso es una palabra que no va. Es provisoriamente verdadera. La tomaremos como verdadera hasta que, por suerte y por fin, encontremos un evento que vaya en contra de ella. Ahora bien, fíjense que ninguna de estas corrientes... y el progreso en el falsacionismo es por ensayo y error. Ensayo, ensayo, ensayo. Cuando encuentro una hipótesis falsada, la descarto para siempre y entonces la ciencia puede avanzar por otro camino que no sea ese equivocado. Bueno, fíjense que ni el positivismo lógico ni el falsacionismo nos dicen, o sea, nos dicen todo el tiempo cómo hacer ciencia, pero se desentienden totalmente de los fenómenos sociales en los que acaece la ciencia. Entonces, acá ustedes tienen en el positivismo a Kuhn, ¿sí? Que tienen un textito para leer de él sobre paradigma y matriz disciplinar. A ver, ustedes saben que el paradigma consiste en toda esa enorme constelación de conceptos, teorías, marcos teóricos, hipótesis, métodos, instrumentos, herramientas, recursos lógicos, recursos empíricos, valoraciones, etcétera,
decisiones, etcétera, que hacen a la producción de la ciencia. Es decir, ese paradigma, ese conjunto enorme de elementos, es compartido por una comunidad científica. ¿Sí? Lo ponemos así. Paradigma es toda esa enorme constelación de elementos compartido por una comunidad científica. Lo interesante de esto es que la comunidad científica repite indefectiblemente los pasos del paradigma. Si en el paradigma empieza a haber problemas, los que llamamos anomalías, dos son las actitudes posibles. O lo metemos abajo de la alfombra, después veremos cómo solucionamos, o nos hacemos la cabeza y abandonamos el paradigma. Como nadie querría abandonar el paradigma que viene funcionando tan bien en un grupo de disciplinas, entonces es evidente que las anomalías son dejadas para después, esperando que se solucionen o ninguneándolas. Pero lo cierto es que el paradigma va a estar vivo siempre y cuando no sea insostenible la cantidad de problemas en su interior. Bien, ahora bien, cuando publicó ese libro, La estructura de las revoluciones científicas, Kuhn causó mucho revuelo, no solo en las ciencias sociales, que bueno, ahora vamos a ver por qué no le cabía en la idea de Kuhn, sino también en las propias ciencias naturales, porque se veía que la comunidad científica era algo así como algo desprovisto de valoraciones y elementos no nuclearmente teóricos. Entonces, hubo bastante quilombo y lo salieron a cruzar diciendo, por ejemplo, que había usado la noción de paradigma en tantos sentidos que había perdido todo rigor. Entonces, él plantea que tiene que reemplazar la noción de paradigma por el de matriz disciplinar. Lo llama disciplinar porque le corresponde a un grupo de disciplinas, y matriz porque reúne un conjunto de elementos. Los elementos en cuestión son, por un lado, las generalizaciones simbólicas, no lo vamos a ver. Por otro lado, las partes metafísicas de los paradigmas, del paradigma. Por otro lado, siempre se me va, los valores, qué elementos son más valorados dentro de un paradigma. Y el otro tipo que a él le da un significado notable, que es el de las soluciones ejemplares. Él dice que al final de los libros de texto con los que una matriz disciplinar se reproduce de generación en generación, los estudiantes ven las soluciones a los problemas planteados por esa matriz. De manera tal que en la formación ya se ve cómo los estudiantes o los nuevos en las disciplinas son guiados a plantear y resolver los problemas de determinadas maneras. Y eso es lo que Kuhn no abandona, la idea de que para hacer ciencia en un paradigma o en una matriz disciplinar, vos siempre estás atado a estructuras mentales y socialmente adaptadas por la comunidad científica. Ahora bien, si ustedes se fijan, notarán que la idea de matriz disciplinar o de paradigma habla perfectamente para las ciencias naturales, porque se busca en ellas un consenso teórico, un concepto metodológico puro, una matriz de instrumentos y de valoraciones observacionales universal. Ahora, cuando a Kuhn se le preguntaba qué pensaba de las ciencias sociales, decía que eran preparadigmáticas, es decir, no eran maduras. Y acá vamos al texto de Folari sobre la inexistencia de paradigmas en las ciencias sociales. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes recuerdan que para Kuhn una ciencia es precientífica cuando no tiene acuerdos mínimos, ¿sí?, sobre la constitución de teorías, marcos, conceptos, etc. Ahora bien, Folari sale al cruce de esto y dice que, en esencia, las ciencias sociales no es que son preparadigmáticas, como que son todavía inmaduras y no se pueden configurar, sino que son en sí aparadigmáticas. Está en su esencia
el ser conflictivas, el incluir dentro de ellas multiplicidad de teorías, multiplicidad de métodos, multiplicidad de enfoques. Digámoslo de esta manera, mientras las ciencias naturales buscan acordar en los conceptos fundamentales, ¿sí? Para luego, bueno, pelearse, pero pelearse en cosas dentro de un consenso mínimo, en las ciencias sociales justamente de lo que se trata es de que no haya consenso, porque el objeto de estudio de las ciencias sociales es tan amplio que no tendría sentido siquiera pensar que haya una forma de encararlo. Y así ustedes pueden ver que no es lo mismo el estudio de la sociedad ni la concepción del sujeto social en Weber, en Durkheim, en Comte, en Marx o en Foucault. Bueno, Foucault también, pero Bourdieu. ¿Se dan cuenta? Lo que se trata acá con Folari es de recuperar las condiciones epistemológicas propias de las ciencias sociales, para no quedar atrapados en la idea de que son inmaduras propias de este planteo kuhniano válido para las ciencias naturales únicamente. Bien. No saben lo difícil que es grabar cuando no estás mirando a la gente, entonces vos no sabés si te están entendiendo o no. Yo estoy haciendo lo que puedo. Es muy difícil, porque yo no sé si me están entendiendo o no, no ponen caras, entonces yo desconozco si estoy siendo claro, si soy demasiado rápido en algunos aspectos, y como que estoy pisando sobre el terreno que todos conocen, o capaz estoy diciendo cosas que no, que no tienen ni idea, por eso se me complica grabar, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Además que no puedo agarrar bien el pizarrón con la cámara, no importa lo que haga. Queda muy... Si pongo la cámara muy cerca, el pizarrón se me va de la pantalla. Y si lo pongo muy lejos, no se llega a leer lo que escribo. Entonces estoy ahí haciendo malabares. Bueno, vamos con la escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurt sí es técnicamente una escuela y cumple con estos elementos. ¿Tiene un marco institucional? Sí. El Instituto de Investigaciones Sociales Allende a la Universidad de Frankfurt. Después, intelectual carismático, claro que sí. Está el propio Horkheimer, ¿sí? Horkheimer, que fue un filósofo muy carismático, que arrastraba y además no le temblaba el pulso para pelearse, entre otros, contra el propio Popper, que era un monstruo de la filosofía. Después, manifiestos, bueno, a ver, manifiestos tenemos algunas obras de Marx, algunas obras de Freud, porque estos señores se van a basar mucho en el psicoanálisis freudiano, además de Marx, algunas cuestiones de Hegel y, por supuesto, sus primeras obras. Puntualmente yo creo que el texto Teoría Tradicional y Teoría Crítica del propio Horkheimer. Un nuevo paradigma, sí, una especie de marxismo ayornado a los problemas sociales de la época, ¿no? Marx hablaba para el siglo XIX, acá estamos en el siglo XX. Y por último, ¿qué medios? Bueno, ellos empiezan a producir y tienen editoriales allegadas y además el centro de investigaciones que fundan se encarga de financiar esas publicaciones. Bien, primera fase, le puse primera fase, no son fases, pero bueno, el primer momento, fíjense que es desde la fundación hasta, bueno, un poquito después del 33, que es la primera camada, la primera generación de filósofos de la Escuela de Frankfurt, que tienen como característica principal, además del marxismo y su gradual afinidad con el freudismo, el ser judíos, ¿no? Los judíos eran mal vistos ya para esta época por buena parte de la población alemana, tomado los judíos como parte del gran problema que tenía Alemania en aquel entonces, y el auge del nazismo va a hacer que los filósofos de este movimiento de Frankfurt tengan que exiliarse. ¿Cuáles son los problemas fundamentales? Bueno, parémonos en la época y cuáles veremos. Los totalitarismos nacientes, ¿sí? La intolerancia ante cuestiones raciales o sociales que se toman como marginales, ¿sí? Y lecturas marxistas tendientes a comprender los modos de alienación. Ahí, en ese punto, es que ya surge la teoría crítica,
¿Qué es la teoría crítica? Es una forma de hacer teoría, acá no sé si se ve en el pizarrón, bueno, acá está, es una forma de hacer teoría que va por fuera de la teoría tradicional. La teoría tradicional es esa que sostiene la escuela anglosajona, una teoría pura, objetiva, neutral, cuyo único objetivo es encontrar la verdad y después la aplicación no pasa por cuenta de los científicos, y que además tiene esto de que la ciencia es sinónimo de progreso de manera eh, inevitable. Ahora bien, en la teoría crítica se toma conciencia de un problema. No existe nunca teoría pura, ¿sí? Esto no existe. Contra ella, esta falsedad de teoría pura, es que aparece justamente la teoría crítica, que busca desentrañar la opresión y los modos de sometimiento de unos hombres sobre otros. Ustedes piensen que bajo el pretexto de la teoría pura, los burgueses pueden contratar a los grandes científicos, les garpan todo y con eso podrían producir máquinas que sigan aplastando a las clases trabajadoras en favor o en provecho de las clases burguesas dominantes. La teoría crítica justamente quiere desenmascarar, y acá está la sospecha marxista, esa naturaleza de la opresión. La opresión no solo no es natural, sino que es indeseable. Y la teoría crítica hace análisis desde la perspectiva hegeliano-marxista y desde el psicoanálisis freudiano para ir mostrando los caminos, los derroteros injustos de esta historia. Ahora bien, cuando asciende el nazismo, los pensadores se tienen que exiliar, algunos se van a Inglaterra, pero generalmente todos se van a Estados Unidos, y allí en Estados Unidos conocen otros problemas sociales. La sociedad de consumo, la mercantilización absoluta, la industrialización, o sea, los problemas sociales propios del progreso industrial en los países desarrollados. Bueno, por supuesto, el problema de los totalitarismos sigue en pie, esto se sigue trabajando. Entonces, fíjense que al recargar en Estados Unidos, los problemas son otros, pero luego vuelven a Europa y siguen produciendo cosas en un mix, si les parece, entre cuestiones americanas y cuestiones europeas. Lo cierto es que estos señores siguen produciendo teoría crítica, es decir, esta teoría rupturista con la teoría tradicional o pura, tendientes a que nunca se olvide la ligazón necesaria entre teoría y praxis. Esto es lo que yo les decía hace unos días. Teoría no puede estar separada de la práctica, sino que ella misma, la teoría, es una praxis concreta, es una forma de acción concreta. Lo que tienen que hacer los filósofos de Frankfurt es insistir en esto y que la teoría que producen sea viable para encarar la praxis o la práctica de la superación de la opresión. El último momento de esta escuela de Frankfurt, o sea, no es el último momento, pero van a ser una segunda generación de pensadores que ya hacia los fines de los 60, principios de los 70, donde los problemas filosóficos y teóricos son distintos. Ahora los problemas de la marginación de los grupos minoritarios, pero también la sublevación de ellos, aparecen problemas como las cuestiones de los derechos de los homosexuales, o bien el problema del feminismo, ¿sí? Se empieza a pensar siempre con fines de emancipación. Y eso es muy importante, porque la teoría crítica siempre busca la emancipación. Así, como pueden ver, están los elementos generales de esta teoría de Frankfurt, ¿no? De la escuela de Frankfurt. Pero nosotros de toda ella vimos a un autor en particular que es Habermas.
Entonces pasamos a Habermas, ¿sí? Que es el último pensador que vemos. Bueno, ustedes saben, de esta escuela, que ustedes saben, tienen un texto de Habermas. Para él, para hacer ciencia se necesita forjar teoría, ¿sí? Pero él dice que, a diferencia de lo que pensaba Aristóteles, la teoría no es una cosa sin utilidad, sino que siempre está motivada por intereses. Y de allí él puede deducir que históricamente se han ido desarrollando tres tipos de ciencias, ¿sí? Según los intereses que éstas persiguen. Por ejemplo, me apareció algo en la computadora. Por ejemplo, dice, el primer interés teórico, que fue el teórico, hacer teoría, no es que no perseguía un conocimiento de algo aplicado, para nada. Justamente, el interés teórico es el que dio pie al nacimiento de las ciencias empírico-analíticas, es decir, de la experiencia y de la comprensión de la misma. Digámoslo de otra manera, son las ciencias que nos permiten dominar la naturaleza, ¿sí? Que la naturaleza no nos pase por arriba y eventualmente que incluso podamos usarla en nuestro provecho. Diríamos que si bien no es una ciencia, o no era una ciencia en su momento, pero la agricultura es un presagio de lo que después se va a convertir en la agronomía, ¿no? Guiada por el interés teórico de dominar la naturaleza, las plantas, los animales, los espacios, las tierras, para eh, la conservación de la especie humana. Luego, en paralelo, pero con mucho más tiempo que le tardó en producirse, el interés práctico generó las ciencias histórico-hermenéuticas. Las ciencias histórico-hermenéuticas tienen como interés básico la comprensión con el otro sea de otra cultura u otro dentro de mi mismo grupo social, ¿eh? Eso no cambia nada. Lo cierto es que la idea de las ciencias histórico-hermenéuticas es promover una comprensión no violenta entre los hombres. Es decir, promover la capacidad de interpretación mutua, ¿sí? Para comprender de alguna manera lo que estamos viviendo, cómo vivimos los fenómenos unos y otros. Entonces, esta comprensión nos permite no ser competitivos por los recursos, por ejemplo. Ahora bien, existe un tercer interés que se viene gestando desde Marx, ¿sí? Y que Freud también aporta, y que nosotros, dice él, los pensadores de Frankfurt, también queremos continuar produciendo, que es el interés emancipatorio. Emancipar, saben que quiere decir liberar, ¿no? Un interés liberador. Y de allí salen las ciencias sociales críticas, que como su nombre lo dice, son ciencias sociales, o sea, de aplicación práctica al mundo, pero con fines de romper con los poderes hipostasiados, es decir, con las formas de opresión que dominan a unos hombres sobre otros, o que ponen en dominio a algunos hombres sobre otros. Por eso, estas ciencias sociales críticas se pelean con las histórico-hermenéuticas, porque mientras estas dicen, bueno, reconocemos los errores del pasado, no hacen nada para superarlos, ¿sí? Para dejar de repetirlos. Las ciencias sociales críticas, en cambio, recuperan los valores de cada grupo social, de cada pueblo, etcétera, y permiten una nueva forma o nuevas formas de entendimiento que no repitan, como les decía, los modos de explotación o de alienación, sino que permitan ahora sí la liberación total de los hombres. Por lo tanto, fíjense que la emancipación o la liberación es por medio de la autorreflexión. Y si el hombre es el forjador de la ciencia y de la teoría, entonces el hombre debe hacer teoría sobre sí mismo. Y claramente la escuela de Frankfurt está llamada a hacer ese despertar reflexivo del hombre sobre sí mismo. Algo que la teoría tradicional, con su desinterés por las cuestiones mundanas o aplicadas, no podría nunca hacer, no se lo podríamos siquiera pedir.